Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Miles de personas se movilizaron hoy en varias ciudades del país a favor de la paz, reclamando la implementación inmediata del acuerdo firmado entre gobierno y FARC. La marcha más multitudinaria se cumplió en Bogotá, donde las víctimas del conflicto, que llegaron de distintas regiones, recibieron un emotivo homenaje de las manifestaciones que reclamaron acuerdo ya, en un solo grito, de la propuesta que entregó el senador Álvaro Uribe para reformar ese acuerdo y de la tragedia por el invierno en Antioquia. Les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Multitudinarias marchas exigen acuerdo de paz ya. Otras ciudades del país también fueron sede de manifestaciones. 1.500 docentes piden agilizar aplicación de acuerdos de paz. Uribismo entrega documento con propuesta de reforma a la paz. Nuevo video de supervivencia de Odín Sánchez. Cierran playas de Santa Marta por extraña mancha de contaminación. 2 menores son abandonados diariamente en Bogotá. Suben tarifas de taxis en Bogotá. Devastación en Carolina del Norte por Matthew. Marcha de la oposición y el oficialismo en Venezuela. Maradona y Verón pelean en partido por la paz. Nadal eliminado en Shanghai. A esa hora, miles de personas, entre ellas representantes de grupos étnicos, estudiantes universitarios, organizaciones sindicales, se concentran en la Plaza de Bolívar de Bogotá, tras una multitudinaria marcha en honor a las víctimas del conflicto que recorrió las principales avenidas de la capital del país pidiendo acuerdo ya. ¿Qué pasa en estos momentos en ese punto de Bogotá, en la Plaza de Bolívar? Federico Ortega, todavía permanece allí el campamento de los jóvenes universitarios. Muy buenas noches. Erika, muy buenas noches. Permanece el campamento y hasta ahora se encuentra en la mitad de la multitudinaria marcha que llegó aquí a la Plaza de Bolívar y que arrancó a las 4 de la tarde desde diferentes puntos de la ciudad. Veamos cómo a esta hora todavía continúan aquí por lo menos 47 organizaciones indígenas que vienen de departamentos como Putumayo, Bichada, Guainía, también del Amazonas y de La Guajira. Pero nosotros estuvimos recorriendo junto a ellos y también a los campesinos calles como la avenida 26, la carrera 30 y la carrera séptima para saber de primera mano por qué han decidido venir a Bogotá y a pedir un acuerdo de paz ya. Miles de indígenas, campesinos, organizaciones sociales y víctimas del conflicto, así como universitarios, marcharon por Bogotá exigiendo un acuerdo de paz ya. Estamos en favor del proceso de paz porque necesitamos que se implementen los acuerdos de paz ya. Decidimos venir a Bogotá porque queremos que todos los que están involucrados en el tema de la paz lleguen a un acuerdo final y acuerdo firmado, acuerdo respetado. Queremos la paz, queremos el sí a la reconciliación, queremos nuestra vida en todos los pueblos indígenas. Por la reconciliación de los pueblos indígenas y por la paz de Colombia. Y estamos aquí invitando a todos los indígenas de Colombia, a los campesinos, a los afrodescendientes por esta reivindicación de 12 de octubre. Al paso de cada indígena, los bogotanos entregaron flores blancas como símbolo de paz y reconciliación. ¿Qué esperamos? Que de pronto con lo que estamos haciendo que nos ayuden a resolver los problemas que están sucediendo. ¡Acuerdo ya! ¡Acuerdo ya! ¡Acuerdo ya! La Plaza de Bolívar se volvió a llenar de miles de personas que al unísono exigieron el fin de la guerra. Hay que decir, Erika, que se calcula que son un poco más de 45.000 personas las que llegaron aquí a la Plaza de Bolívar. Varias de ellas se van a unir al campamento de jóvenes que permanece desde la semana pasada hasta que haya un acuerdo definitivo de paz. Desde el centro de Bogotá, Federico Ortega, CMI, La Noticia. Federico, gracias. Es la segunda multitudinaria concentración en la Plaza de Bolívar durante los últimos días aquí en Bogotá. Entre tanto, en Medellín, centenares de personas se concentraron en el Parque de las Luces, clamando por un pronto acuerdo de paz con las FARC.
A la luz de las velas y con la música de la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia, esta noche rectores, profesores y estudiantes de 8 universidades de Medellín se concentraron en el Parque de las Luces para mostrar su apoyo a la paz. Que desde las universidades tenemos un compromiso serio para la construcción de paz, mostrar que la construcción de paz es un asunto de toda la sociedad, independientemente de cualquier ideología. La paz se construye entre todos y las universidades aquí podemos jugar un papel fundamental en ese proceso. Universidades por la Paz reunió a las comunidades del saber con un único objetivo: pedir celeridad en los acuerdos de los del sí, los del no y las FARC. Y en Cali también jóvenes universitarios marcharon por las principales avenidas de la ciudad en apoyo al proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Piden la pronta implementación de los acuerdos de paz alcanzados en La Habana. En la capital del Valle se encuentra Javier Ramírez. Javier, muy buenas noches, adelante. Buenas noches. En Cali por lo menos 2.000 personas marcharon por las principales calles de la ciudad, la mayoría de ellos jóvenes de las 8 universidades que hay en la capital vallecaucana. Pidieron que se implementen los acuerdos de La Habana ya. Y precisamente nosotros nos encontramos en este momento con Marta Giraldo, representante del movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Marta, muy buenas noches. ¿Y qué esperan conseguir ustedes con este tipo de movilizaciones? Bueno, nosotros esperamos que el acuerdo se empiece a implementar ya. Nosotros consideramos que la paz es ya y que seguir renegociando el acuerdo es ir en detrimento de los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia, a la reparación, y exigimos que hayan garantías de no repetición de las consecuencias de esta terrible guerra. Marta, muchas gracias. Bueno, las personas que se han movilizado en Santiago de Cali han manifestado que seguirán en estas actividades hasta que los acuerdos se ejecuten. Desde Cali, Javier Ramírez, CMI, La Noticia. Gracias, Javier. Desde la capital del Valle nos vamos un poco más al sur. En la ciudad de Pasto, cientos de personas salieron a las calles para pedir que se mantenga el cese bilateral del fuego entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. También salieron para celebrar el inicio de los diálogos con la guerrilla del ELN. En Pasto, las calles fueron un nuevo escenario de presión en defensa de la paz. Miles de estudiantes, víctimas, campesinos, indígenas y afrodescendientes desfilaron para exigirle al gobierno, a la oposición y a la guerrilla la concreción de un acuerdo de paz pronto. Nos demos la oportunidad de buscarle otra cara a este conflicto, a esta guerra sin cuartel, a esta guerra sin sentido y sin razón, en las que nos tiene enmarcado esa pelea de grupos. Estamos diciéndole sí al cese bilateral y que esta oportunidad creemos que sea definitivo. Saludamos los inicios de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Igualmente, con grupos musicales y presentaciones artísticas, los nariñenses celebraron el inicio de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Entre tanto, 1.500 docentes de universidades públicas y también privadas remitieron una carta abierta pidiéndole a las FARC y a los promotores del sí, también a los del no, que flexibilicen sus posturas para lograr un acuerdo de paz. Con el paso de las horas, más profesores universitarios, no solo de Colombia, sino del mundo, se suman a la firmatón de esta carta abierta, en la que piden a las partes involucradas en la renegociación de los acuerdos de paz que flexibilicen sus posturas para lograr un pacto nacional. Cada una de las tres partes involucradas en la negociación entiendan que el otro lado tiene una posición fuerte, que tiene una posición que es numerosa y que por lo tanto todos ellos tienen que flexibilizar sus posiciones. Es un acuerdo que fue trabajado durante muchos años y en ese sentido los opositores al acuerdo, los partidarios del no, deben aceptar por lo menos la estructura general del acuerdo. La misiva, que rota en redes sociales, ya lleva más de 1.500 firmas en tan solo un día. Y por su parte, el Centro Democrático entregó al gobierno un documento con los lineamientos de las propuestas de reforma que plantea los acuerdos alcanzados en La Habana. El expresidente Uribe entregó lo que llamó bases para un acuerdo nacional para la paz, que el gobierno responderá en los próximos días. El expresidente Álvaro Uribe, acompañado por sus comisionados Oscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo e Iván Duque Márquez, entregó a representantes del gobierno un documento que contiene los lineamientos de las reformas que el Centro Democrático plantea para los acuerdos con las FARC y que reitera las críticas del uribismo a la justicia transicional, la elegibilidad de los jefes guerrilleros y el capítulo de tierras. Nuestra principal propuesta es la construcción de un acuerdo nacional que proteja a la FARC y proteja los valores democráticos, sin faltar a la prudencia necesaria. Recordamos a los colombianos del sí y a los del no,
a quienes se abstuvieron que la victoria del no, que defendemos sin vacilaciones, evitó que hoy nuestra Constitución estuviera sustituida por las 297 páginas acordadas entre el gobierno y la FARC. Los delegados del gobierno anunciaron que estudiarán la propuesta uribista para darle respuesta en término breve. Ese documento lo estábamos esperando, son comentarios generales, como lo ha dicho el senador Uribe, sobre distintos capítulos de los acuerdos y vamos a reaccionar en detalle mañana. Mañana habrá una nueva reunión del gobierno con los delegados del uribismo para avanzar en la búsqueda de acuerdos con los promotores del no. Por su parte, el presidente del Consejo Gremial, Santiago Montenegro, ha propuesto una agenda para la paz con miras a dar celeridad al proceso de renegociación del acuerdo firmado en La Habana. En el encuentro del Consejo Gremial Nacional con el expresidente Álvaro Uribe, el sector privado recomendó una agenda de paz en 5 puntos para dar celeridad al Gran Pacto Nacional. El primero de ellos, definir los conceptos por parte de los delegados tanto del gobierno como de la oposición para el inicio de los diálogos sobre el Acuerdo de La Habana. El segundo, definir la agenda de temas sobre los puntos más controvertidos, mientras el tercero, fijar las fechas con el ánimo de evitar incertidumbres políticas y económicas. El cuarto y quinto punto hace referencia a un principio de confidencialidad y protocolos de comunicaciones con el fin de proteger los diálogos y no generar filtraciones que conlleven a informaciones equívocas. Se requiere un proceso que defina las reglas de discusión. El dirigente resaltó esta nueva etapa al señalar que todos los actores están comprometidos con la paz. Y a su turno, las víctimas reclamaron una silla en la mesa de renegociación de los acuerdos de La Habana alcanzados por el gobierno y la guerrilla de las FARC. Juan Manuel Galán, como presidente de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas, le comunicó hoy en un mensaje al presidente Juan Manuel Santos que los afectados por el conflicto apoyan los acuerdos con las FARC, pero aspiran a tener voz y voto en la revisión que se va a realizar a raíz de la victoria del no en el plebiscito. Bueno, reforzar la voluntad que tienen de que el acuerdo se haga ya, de que la renegociación no sea una renegociación donde todo se tire a la basura y arranquemos de cero de nuevo, sino que el componente de víctimas sea respetado en ese acuerdo. El senador Galán dijo que las víctimas estarán vigilantes frente a las reformas que se puedan hacer a los acuerdos. Hablamos ahora del ELN, que difundió un video como prueba de supervivencia del político chocuano Odín Sánchez, quien lleva secuestrado hace 7 meses. El excongresista debe ser liberado antes del día 27 de octubre para facilitar la instalación de la mesa de diálogo entre el gobierno y esta guerrilla. La grabación en medio de la selva del occidente del país no contiene ningún elemento que permita establecer qué día fue realizada. Odín Sánchez envía un mensaje de tranquilidad a sus familiares sobre su estado de salud y las condiciones del cautiverio. Mi estadía es la estadía normal, con los obstáculos, con los inconvenientes, con las limitaciones, pero los problemas de salud, mi edad, el colon, por ahí lo medio llevo con la granola, por ahí lo medio llevo con algunas frutas. Posteriormente hace unas reflexiones políticas que no difundimos porque fueron grabadas bajo presión armada. El político chocuano está secuestrado desde marzo, cuando se canjeó por la libertad de su hermano Patrocinio. Odín Sánchez es uno de los secuestrados que el gobierno reclama libres antes de sentarse a dialogar con el ELN en Ecuador. 4 personas muertas, por lo menos 6 heridas y 3 desaparecidos es el trágico saldo de un deslizamiento de tierra que cayó sobre la vereda Llano Gordo en el municipio de Dabeiba, en Antioquia. Luego de fuertes lluvias se produjo un deslizamiento de tierra que sepultó 3 viviendas tipo tambo en el resguardo indígena Llano Gordo del municipio de Dabeiba, occidente antioqueño. La emergencia dejó 4 víctimas rescatadas y otras 3 que son buscadas por personal de bomberos del municipio. Un reporte de 4 personas menores de edad, uno de 1 mes de nacido, uno de 4 años, otro de 7 y otro de 14, que enlutan hoy a los hogares antioqueños de la comunidad indígena en Veracatío, del resguardo Llano Gordo en la zona rural del municipio de Dabeiba. El deslizamiento dejó además 6 personas heridas, 3 fueron atendidas en Dabeiba y las otras 3 de mayor complejidad fueron trasladadas a Medellín. Bueno, y una mancha negra de lo que parece ser un material oscuro contaminante que apareció hoy sobre el mar en la zona costera de la playa del Rodadero en Santa Marta alertó a los turistas y pobladores de la región. La policía desalojó en horas del día la playa del balneario turístico El Rodadero debido a esta mancha negra que amenaza la salud de quienes disfrutan las aguas del Mar Caribe. Llegaron y dijeron que había un derrame como de
carbón y que saliéramos porque eso iba a afectar la piel y hicimos el llamado y salimos de la playa. Cerca de las playas del Rodadero hay 3 puertos de exportación de carbón mineral. El director de la unidad de riesgo del distrito dijo que las pruebas están siendo analizadas. Para que con esta toma podamos nosotros evaluar cuál es la procedencia y obviamente el grado de afectación de esta sobre el ecosistema marino. A últimas horas se conoció que la mancha fue disipada por las fuertes brisas que pasan por el mar Caribe y los turistas pueden hacer uso de las exóticas playas. Hay preocupación y mucha entre las autoridades judiciales de Bogotá por el aumento en las cifras de abandono infantil. Según la más reciente estadística, 2 menores son abandonados cada día en la capital. El más reciente caso de abandono es el de estas 4 hermanitas que durante 2 días estuvieron solas en esta humilde vivienda al sur de Bogotá. La preocupación de las autoridades se centra en esta cifra. 2 de cada 5 menores son abandonados diariamente en la capital del país. De abandono hemos conocido 419 casos en lo que va corrido este año y de negligencia 204 casos, para un total de 623 casos que han quedado estos niños bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Según la Policía de Infancia y Adolescencia de Bogotá, una de las principales razones del abandono de los 623 menores que van en este año en la capital del país obedece al horario de trabajo de los padres de familia. Julio con 57 casos y septiembre con 47 es donde mayor abandono y negligencia respectivamente se presenta. La policía capturó en Bogotá a 17 integrantes de la banda conocida como Los Mochila, falsificadores de los nuevos billetes de 20.000 pesos. Los detenidos practicaban brujería y santería para esquivar el cerco de las autoridades. En el lugar de la captura había un altar con manzanas, collares, flores rojas, veladoras, vasos con agua, el yeso del ángel San Gabriel y la imagen de la Santa Muerte, que atiende según las creencias peticiones de amor, dinero y suerte. El dinero falsificado ingresó a las finanzas de parques, escuelas, galerías y fiestas patronales de Cundinamarca, Boyacá y Santander. De acuerdo con la información de la policía, esta banda delincuencial falsificaba de 10 a 15 millones de réplicas en un mes. Aumenta la tarifa de los taxis en Bogotá. El decreto de la alcaldía, que empieza a regir ya en las próximas horas, incluye un incremento de 200 pesos en la carrera mínima, la cual va a pasar de 3.900 a 4.100 pesos. La alcaldía decretó un incremento de 200 pesos en las tarifas para taxis en Bogotá, es decir, que la carrera mínima pasa de 3.900 a 4.100 pesos. Adicionalmente, el llamado banderazo pasa de 25 a 28 unidades, por lo que queda en 2.300 pesos. La unidad está en 78 pesos, va a pasar a 82 pesos. Eso es más o menos un 5% de aumento frente a lo que tenía. El recargo para el terminal de transporte sería de 600 pesos. El recargo al aeropuerto y al puente aéreo pasaría de 3.500 a 4.100 pesos. Si usted estaba detenido 30 segundos, se activaba una unidad. Ahora eso pasó a 24 segundos. Para cobrar estas nuevas tarifas, el taxista debe tener actualizada la tabla de valores y el taxímetro. Durante la instalación de la cumbre de alcaldes en Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos anunció que el documento COMPES, que garantiza el 70% de la financiación del metro de la capital, estará listo en los próximos días. En la instalación de la Cumbre Mundial de Alcaldes en Corferias, el presidente Juan Manuel Santos también anunció que estará listo en los próximos días el documento COMPES, que garantizará el 70% de financiación del metro en Bogotá. Bogotá, con la transformación que va a generar el metro, que funcionará 100% con electricidad. Puede ser la metrópoli, y a eso aspiramos, que contribuya menos al calentamiento global del planeta. El presidente señaló que Bogotá tiene cerca de 8 millones de habitantes y es de las pocas ciudades del planeta de gran tamaño que aún no cuenta con un sistema de transporte como el metro. Por eso, con el alcalde de la ciudad, tomaron la decisión de cambiar la realidad. El precio del dólar se mantuvo estable en esta jornada. Indicadores económicos del día en CME. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 2.919 pesos con 18 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.760 pesos y la venden en 2.790 pesos. Un euro cuesta 3.218 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 52 centavos. El azúcar se transó en 23,14 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $50 con 5 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.315 pesos.
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,25% a 1.354 puntos. La acción que más subió fue la de Isagen con una valorización de 0,92% a 3.855 pesos. La acción de Fabricato fue la que más cayó con una pérdida de 1,43% a 13 pesos con 80 centavos. A continuación, CMI en línea. ¿Usted tiene una pequeña o mediana empresa que necesita financiación o es una persona que tiene algo de dinero para invertir? En el siguiente informe les explicaremos cómo puede hacerlo a través de una página web. Mesfix es una plataforma que por un lado reúne pequeñas y medianas empresas que necesiten financiación y por el otro agrupa a más de 200 inversionistas. Al entrar a www.mesfix.com encontrará un mercado en donde varios inversionistas realizan ofertas en subastas para comprar juntos las facturas que una pyme tenga pendiente por cobrarle a un cliente. De esta manera, cualquier persona que tenga 1 millón de pesos o menos puede invertir para obtener ganancias económicas y lograr financiarse fácilmente sin preocuparse por la liquidez y sus problemas de flujo de caja. La compañía, conformada por 15 colombianos, está siendo acelerada por Endeavor en Colombia e invitada al evento Money 2020 en Las Vegas como una empresa innovadora del mundo de las finanzas y la tecnología. A ellos, felicitaciones. Feliz noche. Gracias por habernos acompañado. Hasta aquí las noticias, pero a las 8:30 hay más información internacional con Santi y a las 9:30 la edición central de CMI. Hoy hablaremos en las claves nuevamente del Brexit. Se los explico a las 8:30. Feliz noche. Chao.